Imaginemos por un momento que el clima pudiera usarse como un arma. Suena a ciencia ficción, ¿no? Bueno, pues esto no es una película. Fue algo real, una operación militar clasificada de la Guerra de Vietnam. Y de eso vamos a hablar hoy. La pregunta es directa. ¿Se puede usar la lluvia como un arma? O sea, piénsenlo un segundo. Manipular el cielo para ganar una guerra. Suena bastante loco, ¿verdad? Pues aunque parezca increíble, la respuesta es sí, sucedió. Y sucedió durante la Guerra de Vietnam, con un programa ultra secreto de Estados Unidos que tenía un nombre bastante peculiar: Operación Popeye. Ok, este es el plan para hoy. Primero vamos a entender qué es eso de las armas del clima. Después nos metemos de lleno en la misión secreta, la Operación Popeye. Luego, un poco de ciencia. ¿Cómo lo hicieron? De ahí pasamos a las consecuencias, que fueron, una verdadera tormenta. Y cerramos con el legado que dejó todo esto. Bien, arranquemos por el principio. El concepto de armas climáticas. Es una idea, súper controversial. Hablamos de modificar el medio ambiente a propósito, con fines militares. Es básicamente borrar esa línea que separa un desastre natural de un ataque deliberado. Y bueno, esa idea tan radical no se quedó solo en el papel. Se hizo realidad con la Operación Popeye. Así que, vamos a desglosar los detalles de esta misión que por años fue alto secreto. Ok, aquí están los datos clave. ¿Quién? El Ejército de Estados Unidos. ¿Qué hicieron? Básicamente decidieron alargar la temporada de monzones a la fuerza. ¿Cuándo? Entre 1967 y 1972. ¿Dónde? Sobre el sudeste asiático, específicamente sobre la famosa ruta Ho Chi Minh. ¿Y el por qué? El objetivo era simple y brutal: cortar las líneas de suministro enemigas en plena Guerra de Vietnam. Y ojo, no hablamos de un caminito cualquiera. La ruta Ho Chi Minh era el corazón logístico de Vietnam del Norte, una red de 16,000 kilómetros. Cortar eso era cortarles el oxígeno. Ni armas, ni comida, ni soldados. La idea era, literal, convertir todo en un pantano, un lodazal imposible de cruzar. Una guerra de barro, totalmente provocada. Pero, la pregunta del millón es, ¿cómo diablos se hace para hacer llover? ¿Qué tecnología usaron? Bueno, ahora vamos a la parte científica de esta historia. La técnica se llama siembra de nubes. Es así. Un avión vuela sobre una nube y suelta partículas diminutas de yoduro de plata. Estas partículas son como imanes para la humedad. El vapor de agua se les pega, se van haciendo más y más grandes hasta que ¡pum!, se vuelven tan pesadas que caen como lluvia. No creaban lluvia de la nada, pero sí le daban un buen empujón a las nubes para que soltaran el agua que tenían. Todo muy ingenioso, ¿no? Pero aquí viene el pero gigante. El yoduro de plata no es inofensivo. Es una sustancia bioacumulable. ¿Y qué significa eso? Que no desaparece. Se queda en el ambiente, se mete en la tierra, en el agua, y empieza a subir por la cadena alimenticia. Y lo peor es que en ese momento nadie midió las consecuencias ecológicas a largo plazo. Y el peligro no era solo local. La propia Organización Meteorológica Mundial lo ha advertido. Jugar a ser Dios con el clima es muy arriesgado. Si provocas lluvia en un lugar, podrías estar robándole esa lluvia a otra región, causando sequías a cientos de kilómetros. Es un efecto dominó, con consecuencias impredecibles. Entonces, con la ciencia explicada y las advertencias sobre la mesa, vayamos a los hechos. ¿Qué pasó realmente? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta tormenta provocada? Para darnos una idea de la magnitud de esto, no fue una o dos veces. Fueron más de 2.600 misiones de siembra, más de 2.600 vuelos. Esto no fue un experimento de un día, fue una campaña militar sostenida que duró 5 años. La pregunta es, ¿les funcionó? Pues, desde un punto de vista técnico, sí. Los datos muestran que lograron alargar la temporada de monzones entre 30 y hasta 60 días más, 1 o 2 meses extra de lluvia cada año. Básicamente, fabricaron un monzón a la medida. Pero aquí es donde la historia se pone muy oscura. Una cosa era la intención, de tener camiones en un sendero, y otra muy, muy distinta fue la realidad. Las consecuencias fueron devastadoras, y no solo para los soldados. El daño ecológico y humano se desbordó por completo.
afectando a toda la región. Pensemos en el efecto dominó. Más lluvia significa más deslaves y una erosión brutal. El agua se contaminó. Hábitats enteros fueron destruidos. Y por supuesto, esto no pasó en el vacío. La gente que vivía ahí, las poblaciones civiles, lo perdieron todo. Sus casas, sus cultivos, tuvieron que huir. El daño colateral fue en realidad una catástrofe humanitaria y ambiental. Todo esto nos lleva a la parte final, el legado. ¿Qué pasó después? ¿Cómo cambió este episodio las reglas de la guerra y nuestra visión sobre la tecnología? Y aquí viene la gran ironía de la historia. Después de todo ese desastre, ¿sirvió para ganar la guerra? La respuesta corta es no. Estratégicamente fue un fracaso. El enemigo simplemente se adaptó, buscó otras rutas. Al final, la superarma climática no cambió el resultado de la guerra. Sin embargo, el verdadero legado de Popeye no fue militar, sino político. Cuando todo esto salió a la luz, el escándalo fue mundial. La indignación fue tan grande que obligó al mundo a reaccionar. Y de ahí nació algo clave. En 1977, las Naciones Unidas firmaron la Convención ENMOD, un tratado que, en pocas palabras, prohíbe usar el medio ambiente como un arma. De este desastre al menos salió una regla global para que no se repita. Al final del día, la Operación Popeye es el ejemplo perfecto de cómo la tecnología puede correr mucho más rápido que la ética. Es la clásica historia del «puedo hacerlo, pero ¿debo hacerlo?». Nos dejó una lección fundamental. El poder tecnológico sin una brújula moral puede ser increíblemente destructivo. Y con esto cerramos, pero con una pregunta que sigue flotando en el aire y que hoy es quizá más relevante que nunca. Con tecnologías como la inteligencia artificial o la ingeniería genética, capaces de alterar nuestro mundo de formas que no imaginamos, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Dónde exactamente trazamos la línea?